Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 18. Josué capítulo 18. Josué queda después de Deuteronomio. Josué 18. Del 1 al 3. Amén. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Amén. Ok. Fíjense lo que enseña la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que habían 7 tribus que no habían poseído todavía la tierra que Dios les había entregado, no habían poseído todavía su bendición. Y Josué los reprende, le dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Dios ya les entregó? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir siendo perezosos, van a seguir siendo negligentes en ir a poseer las bendiciones que Dios les ha dado? ¿Qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras? Que Dios nos entrega a nosotros las bendiciones, pero nosotros tenemos que ir por ellas. Tenemos que ir a poseerlas. Tenemos que ser diligentes cada día para ir a poseer esas bendiciones que Dios nos ha dado. Ellos tenían que ir a pelear por esas tierras, porque en esa tierra habían tierras de gigantes. Y dice la Sagrada Escritura que Dios les había dado a ellos esas tierras, pero ellos tenían que sacar esos gigantes de allí. La Sagrada Escritura nos enseña, nos dice, Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra violencia es biazo, que quiere decir violencia, quiere decir valiente, pero hay una palabra que es clave que dice desplazar. Biazo quiere decir que tenemos que desplazar. Nosotros, para tomar las bendiciones que Dios nos han dado, las bendiciones del reino de Dios, nosotros tenemos que desplazar a las tinieblas. Para ellos poder poseer la bendición que les había dado, ellos tenían que desplazar esos gigantes de esas tierras. Ellos tenían que ir a poseer esas tierras, pero tenían que pelear, tenían que desplazar, tenían que sacar esas tinieblas que hayan allí, esos gigantes. ¿Qué es tipo para nosotros las tinieblas? ¿Qué es tipo para nosotros los demonios? Nosotros tenemos que ir por ellas, pero tenemos que sacar esos demonios de allí. Si nosotros queremos ir a poseer la bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, nuestro negocio, la iglesia, nosotros tenemos que desplazar a las tinieblas. Pero para eso no podemos ser negligentes. ¿Qué es lo que quiere decir negligente? Que ellos no estaban obedeciendo a la voz de Dios. Ellos no estaban siendo diligentes en escuchar la voz de Dios y poseerlas. Dice la Sagrada Escritura, nosotros conocemos muy bien este pasaje, está aquí mismo en Josué capítulo 1, que Dios le da la estrategia para ellos ir a poseer, ir a desplazar esos gigantes que estaban allí. Y está en el capítulo 1, versículo del 7, 8 y 9. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Fíjense que Dios le está mandando a esforzarse y a ser valiente, pero ¿en qué? En que ellos caminaran, obedecieran a la voz, a su palabra. Que fueran esforzados en hacer todo lo que Dios les mandaba. Y Josué estaba reprendiendo a esas 7 tribus por ser negligentes en la palabra de Dios.
Eso era lo que estaba sucediendo. Ellos no poseían sus tierras porque eran negligentes en hacer la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. El que conquista es solamente aquel que es esforzado y valiente en hacer la palabra de Dios. ¿Por qué hay que ser esforzado y valiente? Porque Satanás va a caer en contra de nuestra fe, va a ir en contra de la palabra de Dios y va a querer sembrar a través de bocas de personas, la televisión, las redes sociales, todo el sistema que hay en el mundo de pecado para que nosotros seamos negligentes en la palabra de Dios. Él va a querer sembrar mentiras. Él va a querer sembrar cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser esforzados y ser valientes en decirles a una persona que quiere que nosotros andemos en truhanerías, por ejemplo, que nosotros le digamos no. Eso yo no lo puedo hacer porque eso a Dios no le agrada y eso no va a ser bendecido. Eso va a impedir que yo pueda conquistar, que yo pueda avanzar. Yo tengo que ser esforzado y valiente, levantarme cada mañana y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Yo tengo que ser esforzado y valiente en cada día, ir a hacer la voluntad de Dios y que no sea la carne la que gobierne mis pensamientos, no sea la carne que gobierne mi voluntad. Porque nosotros tenemos una lucha todos los días contra la carne y las tentaciones de Satanás. Todos los días la carne quiere gobernar. Dice en Gálatas capítulo 5 que la carne va contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagáis lo que quisierais, dice la Sagrada Escritura. La carne cada día lucha para que nosotros nos sometamos a su voluntad y no a la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros queremos conquistar, tenemos que ser esforzados y valientes en hacer la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros queremos prosperar si la Sagrada Escritura nos enseña que solamente podemos prosperar si nosotros andamos en la palabra de Dios? No hay otra manera. No existe otra manera de poder vencer a las tinieblas si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios. Fíjense que tanto dice así que Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7 del libro de Santiago, dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Solamente huye el diablo cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas por la palabra de Dios. Jesús vino a predicar el reino de Dios, vino a predicar la palabra de Dios para que el reino de Dios se expanda en nosotros y nosotros poseamos todas las bendiciones del reino, es a través de su palabra. Es por eso que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. Dice la Sagrada Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, no te salgas de ese camino. No es que yo voy a compartir un poquito con lo que dice la gente y con esto para que me vaya bien. No, si tú te apartas de ese camino a diestra o a siniestra, no vas a poder prosperar. Por eso es que Jesús mismo dice: hey, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no acepta a los tibios, a los que andan en medianías, que andan en tibieza espiritual. Ese Dios no lo puede acompañar, no puede estar con un tibio, con alguien que anda, que quiere andar en la palabra de Dios y al mismo tiempo andar en pecado. Eso no puede Dios acompañarlo. Ahí no hay bendición, ahí no hay conquista, porque eso es ser negligente con la palabra de Dios. Y los negligentes no conquistan, ahí lo dice. Esas 7 tribus no habían conquistado porque ellos habían sido negligentes. Habían sido negligentes en andar en la palabra de Dios. Dios les había mandado a que ellos pelearan y ellos no habían cuidado de hacer eso. Pasaba el tiempo, pasaban los años y ellos en la misma situación. Ellos teniendo que andar en un desierto espiritual donde no hay paz, donde no hay abundancia, donde no hay sanidad, donde no hay una serie de bendiciones que dice la Sagrada Escritura que Cristo nos ganó por nosotros en la cruz. Dice las Sagradas Escrituras que Él se llevó nuestras iniquidades. Dice las Sagradas Escrituras que Él se llevó todas nuestras enfermedades, dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura que por sus llagas fuimos curados. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser diligentes en andar la palabra de Dios y vamos a ver cómo esas bendiciones de sanidad, de prosperidad, de paz, de gozo, todas estas bendiciones se van a manifestar.
pero solamente se manifiestan en los que son diligentes en andar en la palabra de Dios. Aquellos que son esforzados y valientes en hacer la palabra de Dios, en andar en la palabra de Dios, y requiere un esfuerzo. Por eso es que Jesús mismo le dice, andad, dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos entran por la grande y se pierden. Porque andar en la palabra de Dios, andar en los caminos del Señor, requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo que viene de parte de nosotros. Dios nos enseña el camino, pero requiere un esfuerzo nuestro para andar en ese camino. Y ese camino es el que nos lleva a la abundancia. Ese camino es el que nos lleva a esa tierra que fluye leche y miel. Ese camino es el que nos lleva a nosotros a poseer nuestras bendiciones, que Satanás no quiere. Él quiere distraernos. Quiere desenfocarnos, pintando unas cosas que no, mira, por causa de la pandemia tú no puedes ser bendecido. ¿Cómo que no? Si para Dios no existe el tiempo, para Dios no existen crisis que puedan detenerlo. No existe absolutamente nada. Dios les dio a comer, dice las Sagradas Escrituras, maná del cielo en el desierto. Dice las Sagradas Escrituras que Dios en el desierto les hizo comer carne hasta que les salieran por las narices. Dice la Sagrada Escritura que en el desierto les dio a tomar agua. Nosotros sabemos que solamente se necesita es creer en Dios y ser esforzado y valiente en hacer la voluntad de Dios. Y así es que se puede conquistar. Así es que nosotros podemos ser dirigidos a conquistar. Pero los negligentes no conquistan. En el capítulo 7 dice las Sagradas Escrituras aquí mismo de Josué. Dice el pecado de Acán. Y dice las Sagradas Escrituras, para resumirlo, que Dios había mandado a conquistar Jericó, pero que no podían tomar absolutamente nada de esa tierra. No podían tomar absolutamente nada para ellos de ese pueblo, porque todo eso era anatema, estaba maldito. Eso es tipo de aquel que quiere hacer cosas, pero al mismo tiempo quiere robar, engañar, estafar, quiere mentir. Eso es anatema, eso trae maldiciones. Y dice la Sagrada Escritura que Acán tomó, dice, unos lingotes de oro, tomó un manto babilónico y lo enterró en su tienda. Y dice la Sagrada Escritura que cuando ellos fueron a ir a conquistar otra tierra, Dios nos los acompañó y se llevaron una gran derrota. ¿Por qué? Porque Acán fue negligente. Acán fue negligente en obedecer la palabra de Dios. Y por eso no pudo conquistar. No pudieron conquistar. Por ser negligentes en la palabra de Dios. Solamente los que están metidos en la presencia de Dios, aquellos que se someten a la palabra de Dios, aquellos que se someten en obedecer la voz del Espíritu Santo, esos son los que van a poder conquistar. Ahora bien, ellos tenían que someterse a las leyes y mandamientos que Dios les había dado. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el versículo 1, vamos a leerlo desde el versículo 1, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien, dice las Sagradas Escrituras que la carne, nosotros, carnalmente, no nos podíamos someternos a la ley de Dios, porque la carne no nos impedía. Nuestros sentimientos almáticos nos impedían obedecer a Dios. Pero dice la Sagrada Escritura que Jesús, a través de la fe en Él, nosotros recibimos al Espíritu Santo para que ahora andemos en la ley del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de la ley del Espíritu? Que ahora nosotros seamos guiados
por una persona que es el Espíritu Santo de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, que Él nos enseñará todas las cosas. Él es el que nos va a enseñar cómo nosotros andar. Entonces ellos tenían que esforzarse por andar en las leyes y mandamientos, pero ahora nosotros nos tenemos que esforzar por andar en el Espíritu, para andar en la ley del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que gobierne mi mente y mi corazón para poder yo obedecer la palabra de Dios. Continúa diciendo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que se llenan del Espíritu Santo, los que buscan tener comunión con el Espíritu Santo, y ojo, que el idioma del Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios para obedecerla, pero ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para enseñarnos la palabra de Dios, para revelarnos la palabra de Dios. Para nosotros poder conquistar, necesitamos de la ayuda, del poder del Espíritu Santo. Necesitamos de la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar la palabra de Dios para poder conquistar, para poder ganar las batallas. Muchas veces nosotros estamos peleando y peleando por ganar, por decir un ejemplo, a nuestra familia, pero lo estamos haciendo en la carne. No lo estamos haciendo en la guía del Espíritu Santo y por eso no conquistamos. Por eso es que pasan los años y todavía está la familia descarriada y no quiere escuchar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes en andar en el Espíritu, en andarle en la ley del Espíritu, en que sea el Espíritu Santo el que dirige a nuestra vida a través de su palabra. Necesitamos de la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque incluso Jesús mismo enseña que hay espíritus que no se someten a nosotros si no es con oración y ayuno. Entonces nosotros estamos ahí peleando, pero el Espíritu Santo nos está diciendo tienes que ayunar, tienes que orar para poder vencer. Para poder conquistar tienes que orar y ayunar. Hay momentos que el Espíritu Santo nos ordena a través de un fragmento de las Sagradas Escrituras algo para que nosotros corrijamos. Fíjense esto. Vamos a ir para Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 6. Dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense bien, nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos revele las cosas espirituales de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice la Sagrada Escritura, mi palabra es espíritu y es vida.
La palabra de Dios es espiritual y no puede ser revelada a los naturales, sino solamente a los espirituales, aquellos que se llenan o que buscan la dirección del Espíritu Santo. Esos son los que Dios les revela la palabra. Si Josué tenía que ser esforzado y valiente para hacer todos los mandamientos que Dios le había mandado, nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para tener la revelación del Espíritu Santo que nosotros tenemos cuando le buscamos cada día, cuando nosotros cada día buscamos tener comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros cada día buscamos tener revelación de la palabra de Dios, cuando nosotros cada día escudriñamos la palabra de Dios, que es el idioma del Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos según la palabra que el Espíritu nos revela, entonces nosotros conquistamos. Tenemos que ser esforzados y valientes para andar en el Espíritu, para caminar en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir caminar en la palabra de Dios, en la palabra que el Espíritu Santo nos va revelando cada día. Y así es como nosotros podemos conquistar. Ellos conquistaban porque ellos tenían que andar en la ley y mandamientos de Dios. Pero nosotros conquistamos porque andamos en la ley del Espíritu. Nosotros tenemos ahora la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro Consolador. Él es el que nos guía y nos dirige cómo nosotros debemos de andar. Josué cada día tenía que entrar a la presencia de Dios y escuchar cuáles eran las estrategias que Dios le iba a dar. Dice la Sagrada Escritura que Dios le dijo que tenía que darle 7 vueltas a Jericó y al 7º día tenía que darle 7 vueltas y luego tenían que tocar el shofar, las trompetas, los sacerdotes, los levitas, y dice la Sagrada Escritura que los muros se cayeron. Josué era diligente en andar en la palabra de Dios. Él era un hombre que era diligente en buscar la palabra de Dios, pero también era diligente en buscar la estrategia de Dios, en buscar cuál era lo que Dios le iba a mandar para que se cayeran los muros. Nosotros tenemos que ser diligentes en caminar en la palabra de Dios, pero tenemos que ser también diligentes en buscar cuál es la estrategia que Dios nos da para ir a conquistar. No se puede conquistar sin la dirección de Dios. Los negligentes no podían conquistar, las 7 tribus no podían conquistar porque eran negligentes. Pero nosotros, si somos diligentes en andar en la palabra de Dios, si somos diligentes en buscar la revelación del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ir a poseer nuestras tierras, nosotros vamos a poder conquistar nuestra bendición, nosotros vamos a poder conquistar aquello la cual ya Dios ha preparado para nosotros. Ya Él nos las entregó a través de Cristo Jesús, ya Él venció, pero nosotros ahora tenemos que desplazar a las tinieblas, tenemos que ir a conquistar. Porque así es que nosotros podemos obtener esas bendiciones. Fíjense que Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué Él dijo eso? Porque cuando hablan del dedo de Dios, la mano de Dios, el brazo de Jehová, está hablando del Espíritu Santo. Él está hablando que si Él ha desplazado las tinieblas por el Espíritu Santo, el reino de Dios se está extendiendo en nosotros. Así es que nosotros conquistamos por el Espíritu Santo, desplazando las tinieblas. Y el reino de Dios viene sobre nosotros con todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios tiene paz para nosotros. Dios tiene abundancia para nosotros. Dios tiene sanidad para nosotros. Dios tiene unidad en la familia, tiene paz en todas partes. Pero eso solamente lo pueden obtener aquellos que son diligentes, que son esforzados y valientes en andar en la palabra de Dios, esforzados y valientes en buscar al Espíritu Santo cada día. Es ser esforzados y valientes, que sea el Espíritu Santo revelando la palabra, revelando la estrategia de cada día de cómo nosotros debemos de andar, qué debemos de nosotros hacer cada día, va a ser revelado por el Espíritu Santo. Y así es que nosotros conquistamos. Amén. Bueno, amén.